lo sigue. Pero el mismo hecho de que solo haya quedado un grupo tan pequeño nos da a conocer que esto de la fe falsa o del falso seguidor ha existido desde el principio, por las generaciones. Ojalá y nosotros no seamos parte de esa generación. Vamos entonces a continuar viendo esta parte de la Escritura aquí en Juan 8, donde no solamente nos habla de lo que es ser un verdadero cristiano, pero nos va a hablar, o vamos a ver, un beneficio que solo el verdadero hijo puede disfrutar, y es la libertad en Cristo Jesús. Amén. Así que le acompaño, por favor. Vamos a comenzar ahí en el versículo 32 hasta el 36. Vamos a ver si cubrimos. Poderosa escritura. Mire cómo comienza ese versículo. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Libres. Eso es lo que el Señor les está ofreciendo. Mire la lucha con el corazón. Ellos ahí en el versículo 33. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús le respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo ¿de qué? Del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente ¿qué? Libres. Qué hermosos y poderosos conceptos, ¿verdad? Verdad y libertad. Desafortunadamente son cosas que no vamos a lograr en este mundo. Y desafortunadamente o tristemente no son conceptos para cualquier persona. Este es un tremendo privilegio solo para los hijos de Dios. Por muy nobles que sean los deseos en el mundo, nunca los van a lograr. Nunca los van a alcanzar. ¿Por qué? Bueno, la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo, él dice que la realidad bíblica del ser humano es que él sigue siendo malo y sigue andando siendo engañado y engañando a los demás. Y por más que quiera escapar o buscar la solución por sí solo, nunca podrá. Por el hecho de que donde quiera que él va, lleva consigo la maldad. ¿Y por qué no? La desgracia. Me encanta lo que dijera aquella caricatura Pogo. Él dice: nos hemos encontrado con el enemigo y el enemigo somos nosotros. Es dentro de nosotros. Porque si lo analiza también, o sea, ¿quién no quiere libertad? ¿Quién no desea o anhela la libertad? Todos quieren vivir, todos queremos vivir en un mundo, ¿verdad? También lleno de verdad. Todos queremos pertenecer a relaciones que estén basadas en la confianza y la verdad. Todos. Y todos queremos ser liberados de la confusión. Queremos ser liberados del miedo. Queremos alguien que venga y nos revele el tremendo misterio de la vida y de la vida eterna. Y desesperadamente, dijo alguien por ahí, lo buscan por todas partes. Algunos se inclinan a la filosofía. Otros se van, ¿verdad?, los grandes pensadores. Mira qué ironía que incluso muchos lo buscan dentro de la religión. Pero nunca la buscan donde la deberían de buscar, que es en Dios y su palabra. Algo todavía más triste es de que unos, aún dentro de la iglesia o estando dentro de la iglesia, donde la podrían encontrar, el concepto ese de libertad y verdad, no lo hacen. Irónicamente, tristemente. Yo creo que estos son aquellos que menciona Pablo en 2 de Timoteo 3:7, que dice que siempre están aprendiendo.
pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Todo el tiempo esa lucha. Y nunca llegan, ¿verdad?, a aceptar lo que es la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y años pasan y la persona sigue en la misma condición. Ni un cambio interno, ni un cambio externo. Porque tienen, mire, la verdad ahí al frente, pero ¿qué es lo que falta? El apóstol Pablo dice que le falta la fe. El pueblo de Israel tenía un celo y él sabía que tenían un celo. Pero les faltaba el creer, la fe que se requería para esto. Y aún, mire qué tremendo, que tenían la verdad al frente y se les había manifestado, pero por su misma incredulidad la rechazaban. Sin importar, hemos venido viendo, ¿verdad? Sin importar lo que el Señor Jesucristo hiciera o cómo la manifestara, seguían rechazándola. Estos, Pablo dice que vienen a ser aquellas personas que con injusticia ahora vienen y restringen la verdad, o la suprimen, o la detienen, o por qué no, la destruyen. Y es tremendo cuando nos encontramos con ese tipo de personas, porque cuando les presenta la verdad o les dice que la verdad está en Dios, ¿qué hacen? Se burlan. Y cuando les dice que la culpa o la falla es en el pecado en el que viven, ahora se vuelven sus enemigos. Lo desprecian, lo odian. Lo vimos con el Señor y la reacción de estas personas. Cuando le decimos a una persona, el problema es el pecado, no lo aceptan. Y eso es lo que está pasando incluso, ¿verdad? Hasta en nuestra sociedad. El término pecado cada día está siendo menos aceptado o más rechazado. Lo triste es que también en nuestros días parece que al pasar el tiempo el término pecado sigue abandonando muchos de nuestros púlpitos. Y no se quiere hablar de ellos. Y eso es lo que empezó a pasar con estas personas, mire, con estos judíos. Hemos hablado, ¿verdad?, que cuando hablamos de judíos no nos estamos refiriendo a los israelitas, sino a todos aquellos que seguían este sistema que ya había sido corrupto, el judaísmo en sus tiempos. Podríamos pensar que era ahí donde se encontraban los judíos que tenían la verdad, pero ¿sabe qué ocurrió más con ellos? Era de que después de que la conocieron, después que la tuvieron, la palabra del Señor dice que se volvieron necios. Ahí estaban ahora ellos. Y empezaron entonces a suprimir la verdad porque ya no la creían. La incredulidad intencional de ellos, porque tenían todas las pruebas, los había llevado entonces ahora a la ignorancia espiritual, y no solamente eso, los había vuelto esclavos espirituales. Y vivían oprimidos y en constante inseguridad. Y lo vemos, ¿verdad? Cuando usted lee la palabra, cuando el Señor caminaba en medio de ellos, muy a menudo los mismos de ellos venían al Señor. ¿Y qué era lo que le preguntaban? Señor, ¿qué necesitamos para heredar la vida eterna? Quiere decir que había duda. Quiere decir que su sistema religioso no era suficiente. Y buscaban verdad. Lo vimos con Nicodemo. Sin tener que decirle nada, Nicodemo, al Señor, lo primero que le dijo fue: necesitas nacer de nuevo. Necesitas una transformación. No necesitas más conocimiento, necesitas transformación. El conocimiento lo tenían. ¿Qué debemos hacer? Esa es la pregunta. Lo que el Señor les presentaba. Por eso Jesús, miren, en el versículo 32 les habla entonces acerca de conocer la verdad que los va a hacer libres. Y he ahí el tremendo beneficio que solo puede experimentar alguien que ha tenido una transformación de parte del Señor. Si no, créame que todo seguirá siendo solo rutina, seguirá siendo carga, seguirá siendo religiosidad. No va a haber un cambio.
Y qué maravilloso es saber que si nosotros conocemos la verdad que está hablando Cristo, podemos ser verdaderamente libres. Qué hermoso concepto. La libertad produce paz. La libertad se disfruta. La verdad da seguridad. Son conceptos que el Señor sabía que nosotros necesitamos. Pero ¿cuál era el tipo de verdad que el Señor estaba hablando? Me encanta a mí que Efesios 4:21 dice la verdad que está en Cristo Jesús. Así de sencillo, así de claro. Pero también Jesús habla de que la verdad está en su palabra. Su palabra, Él dice, mi palabra es verdad. También el Señor se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Porque Él también entonces es el que nos guía o nos guiará a toda verdad. Y ya para que no queden dudas, el Señor también habla de una manera directa. Y se acuerdan cuando Él dice, Él está hablando de Él mismo. Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Y yo soy la vida. Mire qué osadía de alguien. Qué palabras llenas, ¿verdad? Con la manera como Él habla, con denuedo. Nadie puede hacer eso. Porque nadie puede manifestar o probar de que Él es la verdad. Y el Señor Jesucristo lo ha hecho. Y si la gente o si usted no conoce a Dios, si no busca esta verdad, créame que seguirá perdido y seguirá todavía esclavo del pecado. No hay otra salida. Yo quisiera, mire que si tiene todavía su Biblia ahí en Juan 8, yo quisiera que entendiéramos algo muy importante, algo que lo hemos visto. Mire ese versículo 45. El Señor dice, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Eso es algo, se ve algo como algo sencillo. Pero lo que está diciendo esta declaración es de que esto viene a ser una distintiva del verdadero Hijo de Dios. Y yo creo, de hermano, si usted está aquí y en usted está ese interés por escuchar la palabra, dele gracias a Dios porque es Él el que pone ese interés. Y es lo que viene también a identificarnos como hijos de Dios. Porque oiga ahí en ese mismo versículo la afirmación negativa en cuanto a esto. Él dice, hablando con ellos, dice, por eso vosotros no escucháis. ¿Por qué? Viene el golpe. Porque no sois de Dios. Lo hemos dicho en otras ocasiones, eso no es un insulto. Como ellos insultaban al Señor, ¿no? Que tú realizas todo por Belcebú. Ese era un insulto. Eso no era verdad. Pero esto aquí es verdad. Es una realidad. Y luego después, ¿qué es la manera como los está confrontando? Les dice que ellos lo único que creen son las mentiras del diablo. ¿Por qué? Porque Él es vuestro Padre. Miren la manera como habla con ellos. Y en el versículo 45 dice, porque aunque yo les digo la verdad, dice el Señor, ¿qué pasa? ¿No me creen? Le digo algo, ese es al reto que nosotros nos enfrentamos. El reto es que el religioso no se interesa ni en la verdad ni en la palabra de Dios. Mi religión es suficiente. Tremenda lucha con la que se presentó el Señor. Y la cosa, mira, es de que estos hombres, este grupo, tenían una religión o su creencia estaba basada en un sistema legalista y estricto. Y lo irónico es de que este legalismo extremo había causado en ellos presión y vivían oprimidos.
Aquello que supuestamente tenía que darles libertad había traído cargas sobre ellos. Por eso en el capítulo 11 de Mateo vemos al Señor hablándole a ellos mismos. ¿Se acuerda de esa invitación tan linda que todavía el Señor la sigue haciendo? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En medio como cristianos, ¿verdad que podemos experimentar cargas? Yo las experimento. Y me recuerdo que esto no es una obligación de Dios, sino que ha sido una promesa de parte de Él. Y le digo, Señor, esta carga es demasiado para mí. Y yo no sé cómo Él le hace y se va. Es lo que les está tratando de decir a ellos. Mira el versículo 29. Llevad, ahí de Mateo 11, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice él, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En otras palabras, no como esa ley que ustedes quieren cumplir, que no pueden. No con ese montón de religiosidad que no los lleva a nada. Y lo dijimos, ¿verdad? Que es tan alentador que el Señor no nos pide, no nos ha pedido cosas extrañas. El Señor no nos pide que nosotros nos mutilemos, ¿verdad? El cuerpo, como vemos a estas personas haciendo largas caminatas y sangrando. El Señor no nos ha pedido nada de eso. Mire que ni siquiera se trataba de los sacrificios, de ofrecerle animales al Señor. ¿Sabe quién lo entendió aún en el Antiguo Testamento? David lo entendió. Si recordamos el Salmo 51, el versículo 16, él mismo le dice, porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocausto. Y sigue diciendo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahí se acaba todo. Ahí es el corazón abierto a Dios. Ahí es el reconocer nuestra condición, nuestra posición, ¿por qué no? Nuestra pobre situación. Y cuando tenemos esa hambre por el Señor responde, porque Él es bueno, amén. Pero estas personas habían puesto un montón de carga, los líderes, sobre las personas. Cargas que ni siquiera, dice el Señor, ellos la querían llevar con un dedo. Y aparte, no podían. Ahora, alguien podría decir, bueno, Giovanni, ¿qué importa que la gente crea como crea? Si al fin y al cabo hay sinceridad en ellos. Y al final, todo lo están haciendo con el mismo concepto o con el mismo propósito. ¿Cuál es ese? De buscar a Dios. Pero le digo, eso es un engaño. Miren lo que dice Mateo capítulo 23, el versículo 13. Al grupo religioso, que lo hemos mencionado en otras ocasiones, al grupo religioso que más se ha destacado por las generaciones hasta el tiempo presente. Piensa en cualquier grupo religioso. A este grupo que se había destacado más, mire cómo les habla el Señor. Les dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando, a los que están tratando de entrar. Versículo 15, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Esto es un discípulo, para poder convencer a alguien. Y una vez hecho, una vez que lo has convencido, dice, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros mismos. No se trata de sinceridad. No se trata de la misma meta y del mismo propósito. No se trata del mismo Dios. Se trata de conocer la verdad que nos puede hacer libres.
Y eso es lo que el Señor les estaba presentando a estas personas. Y ellas, mire, ellas mismas no podían salvar a nadie porque ellos mismos estaban presos. Y se les hacía difícil admitir su pecado porque ahora, oiga esto terrible, su pecado se había vestido de religiosidad y se había vestido de orgullo y se había vestido de justicia propia. Estaba escondido ahí. Y cuando Jesús entonces le ofrece libertad, mira la manera como ellos responden. El versículo 33, y volvemos allá a Juan 8, dice, linaje de Abraham somos, o sea, somos sangre azul, dicen por ahí. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que tú dices, seréis libres? Alguien dijo que lo que eso llamaríamos hoy en nuestros días es memoria selectiva. Porque si se tratara de ser esclavos, parece que ya se les había olvidado que pasaron tanto tiempo esclavos allá en Egipto. Ya se les había olvidado que habían sido esclavos de allá en Babilonia y que habían sido esclavizados por los medo-persa. Y parece que en el momento también se les había olvidado que estaban bajo el yugo romano. Pero la referencia a lo que se está tratando aquí es a lo espiritual. Y ellos dicen que son libres porque son hijos de Abraham. Y esa falsa libertad los había cegado. Porque aunque estaban, mire, ellos, aunque estaban en pecado, y aunque estaban bajo un juicio eminente, o sea que no se podía retractar, no eran libres. Por eso Jesús viene y les dice a ellos que yo no he venido a llamar justos al arrepentimiento. Esto no es para una persona que no entienda que es un pecador. Ese es el principio. Cuando somos transparentes y le hablamos al Señor, no que el Señor no lo sepa. Obviamente lo sabe, Él conoce todas las cosas, pero espera que nosotros vengamos y nos humillemos. Y mire que tan serio, y yo quiero que piense en esto, tan seria era la situación de estas personas y tan serio era el engaño donde se encontraban, que incluso nos dice la palabra, que le daban gracias a Dios por no ser como los demás hombres, pecadores, ni como este publicano. Le daban gracias a Dios. Mire hasta dónde habían llegado o hasta dónde había llegado el engaño. Ahora, si recordamos en Lucas 4, un pasaje muy conocido, ahí hay una tremenda ilustración sobre eso. Muy conocido. En Lucas 4 es cuando el Señor regresa a su tierra natal, a Nazaret. Yo quiero que usted se imagine este cuadro. Él llega a su tierra y regresa después de andar haciendo milagros. Por todas partes, en los alrededores, Él andaba haciendo milagros. Su nombre estaba dándose a conocer. Pues regresa ahí en Lucas a la sinagoga y oiga esto, en esta vez fue bien recibido el Señor. Puede ser que hayan sido como nosotros aquí en Sola Gracia, ¿verdad? Que a veces no conocemos las personas, pero a todos les decimos hermanos. Puede ser que así lo hayan recibido. Puede ser que cuando Jesús llegó, alguien se paró y dijo, ahora con nosotros, bueno, no sé si hablaron así, ¿verdad? Pero ahora con nosotros está Jesús, que es de nuestra propia tierra. Así que vamos a darle la oportunidad para que el rabino nos enseñe. Así lo recibieron. Y dice, ¿verdad? Ya lo conocemos, dice que se le dio a leer el libro de Isaías. Y comenzó a leer allá en el capítulo 61. Esa hermosa escritura que dice, oiga eso, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió a predicar las buenas nuevas. ¿A predicar las buenas nuevas a quién? A los pobres,
a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista ¿a quién? A los ciegos, y a proclamar el año favorable del Señor. Sígase imaginando el cuadro. El libro se cierra, lo entrega al encargado, y ahora todos los ojos, no estaban dormidos, no, todos los ojos están sobre el Señor. Y esto es lo impactante de esto. Dice que cuando empezó a hablar, entonces empezó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Recordemos algo. Esta escritura es una escritura mesiánica, y todos ellos sabían acerca de que era, o que esta escritura hablaba del Mesías o del ungido que tenía que venir. Y entonces Jesús en ese momento les está diciendo: el Espíritu del Señor me ha ¿qué? Ungido. La cosa se está poniendo tremenda. ¿Por qué? Ese es el primer, como dicen por ahí, gancho al hígado. Me imagino los ojos. Otra cosa es que cuando Él empieza a explicar esto de las buenas nuevas, les hace ver que las buenas nuevas son para ellos. Porque ellos son los presos, los prisioneros, los oprimidos y los ciegos. ¿Y cómo entonces reaccionaron? Bueno, ¿cómo reaccionaría cualquier grupo? Vamos a quitarle el micrófono y vamos a cortarle la conferencia. Ahí en Lucas, el versículo 28, dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de alegría. No, se llenaron de ira. Quiere decir entonces que se podía ver en sus acciones, en sus rostros. Versículo 29 dice: y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Versículo 30 dice: mas él pasó por en medio de ellos y siguió su camino. Mis hermanos, vea hasta dónde los llevaba este dominio satánico sobre ellos. Que en el primer sermón que el Señor Jesús les da, lo quieren tirar al despeñadero y verlo estrellado. Hasta ahí es el dominio satánico que el diablo puede tener con alguien así. Porque mire qué tremendo que al tratar de sacarlos de las tinieblas, al tratar de sacarlos de su esclavitud, el Señor lo que vino a hacer fue a revolver aquel montón de demonios que los dominaba a ellos y dominaba también su sistema religioso. Odio. Y esto es lo que a mí me impacta del Señor. Que en vez del Señor decir: espérame, le voy a bajar al nivel del mensaje porque ya veo que se me enojaron. No. ¿Qué es lo que hace el Señor? Les recuerda que algo similar había ocurrido con sus antepasados allá en el Antiguo Testamento, que cuando Dios quiso manifestar su poder, dice que en Israel o entre ellos habían muchas viudas. Pero el Señor, para manifestar su poder, tuvo que ir a sanar a una viuda de un lugar pagano. Y también le recuerda la vez cuando la historia de Naamán, ¿se acuerda? Que lo mismo dice que en Israel habían muchos leprosos. Pero tuvo que ir a sanar a un enemigo sirio de ellos, por la dureza de sus corazones. Imagínense cómo se puso el culto ese día. Y ahora es lo mismo con ellos. Dios
No iba a tratar con personas que estaban confiando en su legalismo religioso, en su justicia propia y que no admitan que espiritualmente estaban perdidos. No puede tratar. Porque, ¿qué es lo que dicen ellos? Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie, dicen ellos. ¿Qué tipo entonces de libertad es la que el Señor Jesús está hablando? Él lo dice ahí, mire, ve el versículo 34 ahí en Juan 8. Jesús le dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El Señor entonces está hablando de la esclavitud del pecado y sabemos, mis hermanos, todos sabemos lo fuerte que pueden ser esas ataduras. Lo sabemos. Le digo algo, si me permite ser directo o si me permite ser franco. No importa que usted peque moderadamente, usted sigue siendo esclavo del pecado. Porque eso es lo que está en moda. Bueno, yo hago las cosas de una manera moderada. Sigue siendo esclavo del pecado. Y sabemos, mire, que eran pecadores, no era un insulto de parte del Señor, porque ese era el patrón de vida que ellos llevaban y lo vemos donde el Señor usa o pone esto en tiempo continuo. Él dice, todo aquel que hace el pecado, ahí era donde ellos estaban. Y como dijimos, su pecado se había camuflajeado en la religiosidad. Mire, habían formado una religión donde se hacían ver justos. Habían formado una religión donde los hacía aceptos. Eso es tentador. Oye, allá cuando voy ahí de verdad que no, ahí son rajatabla. Mejor me quedo aquí porque aquí me reciben bien. Aquí nadie me ofende. Bueno, mira, me ha tocado invertir tiempo, y yo sé que a usted también, invertir tiempo con personas explicándoles la verdad. Y han llegado momentos donde la palabra ha conmovido sus corazones, se han quebrantado y al final, mire la dureza. Al final me terminan diciendo, pero no puedo cambiar a mis creencias. Porque ahí me siento bien. Pero el Señor entonces está diciéndole a estas personas que solo la verdad del Evangelio es lo que los puede librar de su esclavitud y de la consecuencia del pecado, que es la muerte. El Señor no es que está siendo duro, está siendo amoroso con ellos, haciéndoles ver la realidad de su situación. A mí me encanta que Gálatas 5:1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Qué lindo saber que podemos ser libres de una atadura que nos tiene aplastados, dijo alguien ahí. Podemos ser libres. Podemos ser libres de aquellas cosas que nadie se da cuenta y solo nosotros. Podemos ser libres de aquello que hemos hecho y que nos sigue donde quiera que vayamos. El Señor puede dar esa libertad. Pero estas personas, mire, nada les gustó de lo que el Señor decía. Un escritor dice de que es sorprendente que después de todo lo que el Señor ya les ha dicho en este capítulo, que esperaran hasta el final para levantar piedras y tirárselas. En otras palabras, han tenido aguante hasta el momento. Pero es solo la verdad teológica en cuanto a Cristo, o sea, la doctrina en cuanto a Cristo, lo que podría confrontar a estas personas, o lo que podría cambiar sus corazones o hacerlas libres. Pero como eran falsos creyentes, no estaban dispuestos a creer en el Señor. Eso hace la falsedad. Como no había sinceridad en sus corazones, no estaban dispuestos a aceptar el diagnóstico que el Señor les había dado. Eres esclavo, no eres libre, necesitas libertad. Eso era lo que les estaba diciendo, pero ahora entonces el Señor les dice algo impactante.
Ahí mismo mira el versículo 35 en ese capítulo. Les dice, el esclavo no pertenece en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Vea lo que ellos están diciendo, la manera como se defendían. Dice, hey, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros tenemos la ley. Nosotros somos el pueblo escogido. Nosotros le pertenecemos a Dios. Le digo algo, ahí usted le puede añadir lo que usted tenga, por lo que usted se justifique. Ahí usted puede añadirle la razón por la cual no quiere seguir a Cristo de la manera como debemos. Cualquier cosa, no es que un día yo, o esto fue lo que yo he hecho, le puede añadir, pero eso era lo que ellos mismos estaban presentando. Y esto es el asunto, que para el Señor esto no significa nada. Y les dice, ustedes son esclavos y no hijos. Seguramente el Señor estaba usando la metáfora que usó el apóstol Pablo allá en el capítulo 3 y el capítulo 4, cuando les estaba hablando acerca de Ismael y su madre Agar, la esclava, ¿se acuerda? La palabra nos dice que ellos fueron expulsados, fueron echados fuera. Y seguro que está hablando de Isaac y Abraham. Isaac, el heredero, el que sí se quedó en la casa, porque él era el heredero genuino. Jesús entonces literalmente les está diciendo, ustedes son hijos de Ismael. Porque el apóstol Pablo también se lo dijo, ¿verdad? A los israelitas. El israelita no es uno que lo es por encima o por tradiciones, sino uno que lo es de corazón. Y dijimos que eso también es necesario, que lo apliquemos a nosotros. El verdadero hijo de Dios no es uno por título, sino uno que lo es de corazón. Escuchen lo que les dijo el Señor a ellos allá en Mateo 8, el versículo 11. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. ¡Qué lindo cuadro! Vendrán de todas partes. Y se sentarán con estos tres tremendos personajes, los patriarcas, en el reino de los cielos. ¿Quiénes son esos? Todos los que pongan su confianza en el Señor Jesucristo. Pero sigue diciendo, pero los hijos del reino, refiriéndose a ellos, mire qué triste. La promesa era para ellos. Pero los hijos del reino, dice, serán arrojados a las tinieblas de afuera, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Déjeme cerrar esto. Ellos exaltaban mucho a Abraham. Pero le digo algo de Abraham. Abraham no se salvó por bueno. No, él hizo sus cosas. Pero algo que le contó a Abraham, dice la palabra en el Antiguo Testamento, es que él le creyó a Dios. Y eso se le contó por justicia. Y eso es impactante porque la ley todavía ni siquiera había llegado. Y nosotros así también entonces venimos, de acuerdo a esta metáfora, venimos a ser hijos de la fe en Abraham porque también hemos creído, como dice el capítulo 3 de Gálatas. Y aquí en esto de los que creen, cubre o envuelve tanto a gentiles como a judíos, como a israelitas, porque la entrada es la misma. Es poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Porque la promesa, Juan lo puso desde un principio, la promesa es para todos aquellos que le reciban y a todos los que crean en su nombre. A esos, dice Juan, Dios les dio la potestad o el derecho de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios. Qué libertad tan hermosa. Y ese, mis hermanos, es el sublime beneficio de los hijos de Dios. El ser libres de la esclavitud del pecado, libres de la condena, libres, como decía, de toda culpa. Y de verdad, qué concepto tan profundo que nos viene a dar paz, el hecho de que Dios no se va a acordar ya de nuestros pecados, como decía la canción,
sino que Él ha prometido echarlos al fondo del mar. No es que Él no se va a acordar, sino que simplemente ya no los va a usar en nuestra contra por el bello hecho de que ya Cristo pagó por ellos. El Señor es el que nos ha venido a dar libertad. Por eso el versículo 36, mira, el Señor esa parte termina diciendo: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Me gusta esa parte, como lo dice Jesús, de una manera enfática, una manera segura, muy diferente a ellos que vivían llenos de duda o de la manera como muchos viven en sus religiones en el tiempo presente, buscando a cada momento alguna confirmación de Dios porque no tienen esa seguridad que son salvos. Esta es la libertad de la que predicó y enseñó Pablo allá en Romanos 8, de lo que leyó mi hermano cuando él comienza diciendo: Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y más adelante él dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mis hermanos, somos libres. Podemos ser libres y podemos caminar en libertad. Amén. Incline su rostro, por favor. Vamos a orar.